Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Continuamos con el capítulo 17, hoy a la altura del verso 24, donde dice del pago del impuesto del templo. Es bueno saber que los pueblos pagan impuestos y que esos impuestos, mayormente los gobernantes, lo usan para el mantenimiento de las ciudades, ¿verdad? Como debe de ser. Y aquí, pues, en ese momento, pues, vemos que hay que pagar un impuesto. Y vamos a leer. Dice que cuando llegaron a Capernaum, ¿quiénes? El Señor y sus discípulos. Vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Le hacen esa pregunta a Pedro. Ellos llegan a Capernaum y dicen, vuestro maestro no pagan el impuesto. Sabemos que los escribas, los fariseos, esta persona vienen persiguiendo a Jesús para encontrar una manera de cómo meterlo preso y matarlo. Y aquí le hacen la pregunta a Pedro. Él dijo, sí, al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, aquí, ¿verdad? Él le dice lo que tiene que hacer a Pedro. Aquí claramente le dice Jesús a Pedro, ve al pez que tiene un estatero. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Vamos a ver qué aplicación podemos ver nosotros en, en este pasaje que realmente sí nos presenta a que el Señor dice, bueno, nosotros como hijos estamos exentos, pero ve a tal sitio para que va a encontrar esta moneda para que la pague. Vamos a ver. Entonces, ellos llegaron a Capernaum y entonces el cobrador de impuestos fue donde Pedro. Realmente nosotros podemos ver a Éxodo 30:13. Vamos a Éxodo 30:13, porque no quiero dejar esto sin que usted lo vea, eh, aunque usted debe de verlo siempre cuando citamos, pero queremos leerlo con usted aquí. 30:13. Vamos a ver. Éxodo 30:13. Fíjese cómo encontramos. Dice, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. O sea, que había que pagar esos impuestos y el Señor, pues por eso manda que vayan al pez, a Pedro, y él va a encontrar la forma de cómo se va a pagar ese impuesto. Entonces, vemos que el Señor, repito, pues hace la diligencia para pagar eso. ¿Piensa usted, mi querido, mi querida, que como cristiano no debemos de pagar en algunos lugares? ¿O porque somos cristianos tienen que dejarnos pasar y nosotros no pagar? Muchas veces, no digo que son todos, a veces usamos de que
somos cristianos y a veces no queremos pagar en algunos lugares. Y los impuestos hay que pagarlo. ¿Eh? Ah, no, él es el líder, el fulano de tal. Entonces, usted se hace pasar por el líder para no, para no pagar. No, nosotros debemos también, como dice claramente, que nosotros debemos de dar el primer ejemplo. Entonces, no porque seamos cristianos, ya nosotros vamos a querer hacer ver que somos cristianos para que no nos cobren alguna cosa. O sea, tener esa altimaña no es bueno. Ahora, que la persona en un momento dado le diga a uno que no pague o algo, pero no que uno haga el cabildeo de no querer pagar, diría yo, los impuestos, porque el mismo maestro, pues, realmente lo hizo. Y aquí claramente vemos cómo Jesús también lo hace. Podemos ver a Éxodo también 38:26. ¿Qué pasa? Impuesto de 2 dracmas. Todo ciudadano de Israel mayor de 20 años tenía que pagar anualmente un impuesto del medio ciclo, o sea, dramas en el Nuevo Testamento, para el sostenimiento del servicio del tabernáculo. Era el impuesto anual que se pagaba para el mantenimiento del templo. Éxodo 30, 13 al 15, Éxodo 38, 26. Ahora, cuando Jesús, aquí vemos en Mateo 17, ¿verdad? Que estamos leyendo, le dice que Pedro, cuando llegaron a Capernaum, vinieron y le preguntaron a Pedro que si vuestro maestro nos paga los 2 dracmas. Ahora, ¿qué dice Pedro? Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? O sea, al mismo Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Y Pedro le respondió, de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, Pedro le contestó a ellos, sí, el maestro lo paga. Y cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo, dime, Pedro, ¿de quiénes cobran los impuestos o contribuciones a los ciudadanos? ¿De su reino o a los extranjeros? Usted puede ver a Romanos 13:7, que quiero leerlo con usted. Vamos a Romanos 13:7 para que usted vea esto que yo quiero mostrarle. Romanos 13:7, por favor. Vamos allá. Romanos 13:7. Esto de pagar impuestos, realmente debemos de hacerlo y no pensar, repito, que porque somos cristianos no debemos de hacerlo. Vamos a ver, 13:7. Romanos 13:7. Entonces, mire lo que Jesús dice aquí. Dice Pablo, perdón, aquí en Romanos 13:7. Pagad todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. 8. No debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El hecho de que seamos cristianos, llegamos a una oficina pública y queremos dejar saber, porque que creemos que estamos como con las leyes del mundo y con las leyes de Dios. Ah, no, él es el líder fulano de tal, él es el líder de esto, él es el pastor, y no quieren, no, pagar, dice aquí, a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. También podemos ver a Mateo 22, 17, 19, donde yo quiero leerlo, Mateo 22, 17, 19, que dice de la manera siguiente, mire, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda, el tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron del César, y le dijo, da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Como en buen dominicano, al Señor le tiran un gancho, ¿verdad? O sea, le están tratando de hacer caer
para agarrarse de eso y meterlo preso. Pero él dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi querido hermano, usted que me escucha, en cualquier oficina pública que usted vaya, o que vayamos, o que estemos, mejor dicho, no queramos saltar ese tipo de situaciones. Usted y yo somos cristianos, pero lo primero que debemos dar ejemplo somos nosotros, de pagar el impuesto que hay que pagar, de hacer la fila que hay que hacer. Que no nos gusta fila, primero yo mismo no me gusta hacer fila, pero debo de hacerla, porque debo de dar un ejemplo. Entonces, porque seamos cristianos, que llegó el ministro, oiga bien, llegó el ministro, y entonces una fila y vamos a despachar al ministro primero. El primero que va a tener de frente a mí en esa fila va a ser yo mismo. Y él, ¿por qué él? ¿Y por qué esto? ¿Usted entiende? Porque como cristianos debemos dar ejemplo. Dice el verso 26, aquí, ya, dice el 26, Pedro respondió, de lo extraño Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, Pedro contestó, a los extranjeros Jesús dijo, entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Los hijos están exentos. Jesús como hijo de Dios, verso 5, y uno que es mayor que el templo, Mateo 12, 5, 6, estaba exento del impuesto. Pues ¿quién era? Era Jesús. Pero ¿qué pasa? Que Jesús todavía estaba en su ministerio. Y iba a dar ejemplo. Iba a dar ejemplo. Él estaba exento, o sea, él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Dice el 27. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saque, tómalo. Y al abrirle la boca, hallará un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es moneda en ese momento. Entonces, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, abre la boca y el primer pez que saque, allí encontrará una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Mateo 5, 29, 30, Mateo 18, 6, 8, Lucas 17, 2, Juan 6, 61, Primera de Corintios 8, 13. Mis queridos, mi querida, yo sé que fuera del evangelio hemos aprendido muchas mañas, y me perdona por la palabra, hemos aprendido tantas cosas que uno tiene que darse cuenta, espérate, ya yo le sirvo al Señor, yo no puedo hacer esto. A mí me ha pasado y he tenido que dar para atrás. Y si he tenido que dar para adelante, digo, wow, yo no tenía que hacer eso, no debía de hacer eso. Recordemos que tenemos que dar buen ejemplo. Recordemos, no digo recuerde, recordemos que tenemos que dar buen ejemplo. Entonces, donde haya que hacer fila, hagamos fila. Donde haya que pagar alguna cosa, paguémosla. Donde haya que esperar, esperemos. Porque yo soy un enviado de Dios y entonces a mí hay que, primero, Dios no tiene acepción de persona, mi querido, de persona. No solamente dice de hermanos, de persona. Hagamos el orden. Portémonos decentemente y en orden, donde quiera que estemos. Y sepamos que mi derecho termina donde comienzan los del otro. Realmente, mientras Jesús reclama ser eximido del impuesto como hijo de Dios, se preocupa de no cometer una posible ofensa. Si se negaba a pagar, se le habría acusado de profano e irreligioso. A su vez revela su deidad, naturaleza divina de Dios y soberanía, al proveer un pez con un estáter suficiente para pagar el impuesto de él y el de Pedro. Recordemos que este estatero era una moneda equivalente a 4 dramas. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con el verso 18, capítulo 18, aquí de Mateo, donde ahora hay una disputa que los discípulos preguntan que quién es el mayor, quién es mayor que otro. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.